trastorno de la coagulación. Y si vimos hemofilia, pues debe ser un caso de hemofilia. O no, este debe ser un paciente que tiene un trastorno de plaquetas. Entonces, ustedes pueden identificar con este cuadro qué tipo de sangrado de qué tipo de trastorno puede ser. Doctor, usted cuando menciona lo que son los trastornos vasculoplaquetarios, de ahí entra las púrpuras, ¿no? ¿Sí? A Ah, eso me refiero. ok, perfecto. Y bueno, finalmente, como les decíamos, los principales signos y síntomas de estos pacientes van a ser las equimosis, los hematomas que van a provocar hasta colecciones de sangre. Y aquí, por ejemplo, muy comúnmente en la región, en los músculos, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo se detecta o se detectó esto de la hemofilia? Ya vimos que es un padecimiento heredado. Bueno, la enfermedad se detecta en pediatría, en los niños. Y realmente con los antecedentes familiares, pues nos apoyamos mucho. Pero si desconocemos estos antecedentes, ¿cómo creen ustedes que puede darse la sospecha diagnóstica de un paciente con la sospecha diagnóstica de hemofilia en algún paciente? ¿Cómo creen que puede suceder? Ya les dije que generalmente el diagnóstico es en la edad pediátrica. ¿Cómo puede ser? Cuando se caen ¿Cómo los creen niños, ustedes? se lastiman. No, claro, esa es una, no es la más importante, pero tú ya dijiste ese detalle, ¿no? O sea, los niños tienden por su naturaleza, a, a golpearse, a caerse porque están jugando, y eso es un factor de riesgo, definitivamente. Sí, quiero que me den otras opciones. ¿Cuándo un pediatra puede hacer eso, puede sospechar la posibilidad que el paciente, en este caso, el niño o el bebé, tenga hemofilia? También pudiera ser que cuando les duelen las articulaciones o mencionan luego que cuando empiezan a gatear sangran, pero eso supongo sería en un caso grave. Otra, puede ser porque cuando empiezan a gatear, empiezan a tener más movilidad de las articulaciones, los músculos, puede haber algún problema. No, no lo dudo, ¿no? Si el paciente tiene hemofilia, o sea, puede haber. Ya dijimos entonces, golpes, caídas, movilidad, ¿qué más? Moretones. No, Profesor, ¿Sí? Bueno, Sí, dime. yo que tiene hemofilia y nadie en la familia, o sea, eso no era, no, nadie en la familia lo tenía, no hay antecedentes. Entonces se dieron cuenta que la tenía cuando tenían que inyectarlo o sea, en alguna vacuna, o también me imagino que por el tamizaje podría ser una forma diagnóstica. Exactamente. Hay casos como, les comento que hay cosas que se llaman mosaicos. O sea que en algunos casos muy raros puede haber en alguna familia algún caso de hemofilia sin tener el antecedente, por el dato que dijo ahorita su compañera. ¿Ok? Y también puede ser por las punciones, de acuerdo. Bueno, si no hay otra idea, les voy a decir. En la orina, sangre en la orina. Sí, puede sangrar en la orina, desde luego. ¿Sangrado nasal, doctor? A ver, pero eso ya sí puede haber sangrado nasal, sí puede haber sangrado en la orina. De hecho, en esta diapositiva dice hematuria. O sea, puede haber todo esto que ven, véanlo. Dice sangrado fácil en la breathing AC, o sea, puede haber hematomas, puede haber sangrado prolongado después de un corte o en cirugía, puede haber sangrado por extracción dental,
sangrado gastrointestinal, hematuria, y obviamente sangrado en músculos, sangrado en articulaciones. Todo esto puede suceder, ¿de acuerdo? Pero ahí les va. Los que detectaron primero esto fueron cuando los niños tan recién nacidos, los bebés, sobre todo si eran del sexo masculino, no les dejaba de sangrar el cordón ahí. Pero bueno, digamos que en algunos casos, porque hay hemofilias que son leves, moderadas y severas, y lo vamos a ver en un poquito más, no todos sangraban igual también. Entonces, donde se identificó la mayoría de los casos es cuando a los niños en tan temprana edad les hacían la circuncisión. Ahí los pediatras identificaban, los cirujanos pediatras, que sangraba más de la cuenta el niño. Y entonces, aunque finalmente muchos de ellos terminaban recuperándose, sí se les pedía al pediatra que le pidiera estudios porque sangró más. O en algunos casos tuvieron que hacer la identificación del problema estando el niño todavía hospitalizado porque el sangrado persistía. Entonces, en muchos de ellos se diagnosticó el problema con esta pequeña cirugía. Y entonces, al detectarse, pues finalmente ya se diagnosticaba la enfermedad y entonces el paciente tenía hemofilia, en la mayoría de los casos hemofilia A, o en un pequeño grupo de pacientes hemofilia B. Y entonces, ¿qué pasaba con ese paciente? ¿No? Obviamente, un tratamiento, etcétera, etcétera. Pero estos niños, obviamente, estos bebés van creciendo. Y cuando van creciendo, pues van los huesos, los músculos y las articulaciones, pues creciendo, estirando. Y entonces, por eso, esta enfermedad se caracteriza fundamentalmente por hematomas, hemorragias en músculos, hematomas intramusculares, hemartrosis en la articulación, porque ese sistema musculoesquelético es el que más se desarrolla en los niños, porque están creciendo. Entonces, obviamente, los niños tenían, hablando hace 20, 30 años, constantes sangrados en articulaciones, en músculos, etcétera, que terminaban finalmente, después de mucho tiempo, con secuelas en las articulaciones, terminaban con secuelas en donde había atrofia muscular y muchos de ellos perdían incluso la articulación, falta de movilidad de la extremidad, dejaban de caminar y así, secuelas de este tipo. Obviamente eso ya no se ve actualmente porque al diagnosticar la enfermedad, detectar que les hace falta el factor 8 o el factor 9 de la coagulación, pues se les da tratamiento con lo que les hace falta, con el factor. Y entonces el enfermo, pues prácticamente su sistema de coagulación se normaliza. En algunos casos, el sangrado puede ser de lo más grave, como el sangrado del sistema nervioso central, e incluso, bueno, esto va a llevar a eventos vasculares, cerebrales, aumento de la presión intracranial y obviamente la muerte, ¿no? Son los casos más serios de sangrado en estos casos, ¿no? Vean, esto es muy interesante, muy importante también, que, bueno, vamos a hablar de la hemofilia clásica, ¿verdad? La más común, la hemofilia A, que se presenta de un 80-85% de los pacientes hemofílicos. Vean, normalmente nosotros tenemos un porcentaje de factor 8 en nuestra sangre de entre el 75 al 120%. O sea, tenemos un valor todos nosotros de factor 8. Y ese factor se nos puede medir en porcentaje de actividad. Ese porcentaje de actividad es de un 75 a 120%. Ahora, como ven, es un porcentaje muy amplio. Y vean, los pacientes que tienen hemofilia grave solamente tienen
solamente 0.1 unidades por mililitro de factor 8 en la sangre. O sea, el porcentaje de actividad es de menos del 1%. Eso quiere decir que esos pacientes que vemos con secuelas, que están constantemente ingresando a hospital, con sangrados terribles en las articulaciones, en los músculos, son estos. La incidencia de este grupo es del 50%. Estos son los que van a tener enfermedad grave, hemorragias desde los 6 meses de edad, deformidades articulares si no se tratan adecuadamente. Pero hay un porcentaje, otro 50%, que van a ser hemofilias moderadas y leves. Por ejemplo, vean esta hemofilia moderada, que la actividad, el porcentaje de actividad del factor es del 1 al 5%. O sea, estos pacientes pueden tener hemorragias postraumáticas y espontáneas ocasionales. O sea, estos pacientes probablemente no sangren, a menos que no sepamos que tenga hemofílica, que tenga hemofilia y sean sometidos a un procedimiento quirúrgico que sería desastroso, o que solamente sangren si se golpean fuertemente o sufren algún accidente. Solamente en esas ocasiones. Y el paciente que tiene hemofilia leve tiene un porcentaje de actividad del factor de más del 5%, que puede ser 6%, 10%, 20%. Ya saben que lo normal es arriba del 75%. Entonces, quiere decir que estos pacientes prácticamente nunca van a sangrar. Es muy difícil. O sea que si un paciente tiene más del 50%, realmente nunca va a sangrar. O sea, el porcentaje para que sangre tiene que ser muy bajo. Digamos que los pacientes que son o que tienen que son portadores, generalmente esos pacientes los que son portadoras, las mujeres que son portadoras, el porcentaje de factor debe estar en el 50%, 55%, 45%, nunca van a sangrar. ¿Sí? Para que sangren, ya vean, de manera espontánea, prácticamente tienen que tener menos del 1%. Entonces, esta tabla es muy importante para mostrarles esta situación clínica. Aquí vemos, Doctor, ¿sí? perdón, ¿cómo se llama el estudio o el laboratorio que se hace para poder verificar la cantidad de factores ausentes? Ahorita vamos con eso. Aquí vemos un hematoma en el músculo. Sí, este es un moretón gigante, ¿verdad? Pero pues seguramente todo este sangrado lo tiene por dentro, por debajo de la piel, aunque generalmente si vemos esta situación, si le ponemos factor debe parar el sangrado. El problema de esto es que cuando es muy grande el sangrado y no deja de sangrar, puede provocar algo que se llama síndrome compartamental. O sea, que esta sangre que está aquí comprime el paquete neurovascular y vaya a provocar algún problema con toda la parte de abajo de la extremidad. Vean esta terrible situación de una articulación con secuela. Esto ya pues prácticamente ya es una secuela de la articulación. Esta es la parte del resto del pie donde ya hay hipotrofia muscular y esto difícilmente ya tiene recuperación. Pues este sangrado a la extracción dental, algo que se puede presentar también si no hay cuidado. Aquí vemos, bueno, aquí esta ya se les había mostrado en las púrpuras, equimosis y petequias. Estos son hematomas
importantes, que esto es más común en los trastornos de la coagulación. En los casos más graves tenemos, miren este sangrado intracerebral, ¿sí? En un paciente con hemofilia A grave. Y aquí tenemos un hematoma del psoas ilíaco, del músculo. Y tenemos un sangrado interno, igual muy serio el problema. Y lo que comentaba, lo que preguntaba su compañero, ¿cuáles son los test de laboratorio que tenemos que solicitarle a un paciente con hemofilia? Bueno, evidentemente, estos pacientes se les va a pedir una biometría hemática y en esa vamos a ver, como ustedes saben, las plaquetas, que en el caso de una hemofilia, pues van a ser normales. El problema no es la hemostasia primaria, ¿verdad? El problema es la hemostasia secundaria. Y por lo tanto, tenemos que pedirle tiempos de coagulación. Se le va a pedir el TP, que es el tiempo de protrombina, el TPT, el tiempo de tromboplastina activada. Y un dato interesante, acuérdense que hace rato les comenté que lo vamos a ver el martes, no quiero avanzar mucho acá, pero bueno, ya que estamos viendo eso, se los comento. El factor 8 y el factor 9 están valorados en la cascada de la coagulación como la vía intrínseca y la vía común. Por lo tanto, esto generalmente lo ve el tiempo de tromboplastina parcial, o sea, el TPT. Lo que van ustedes a ver prolongado es el TPT. O sea, ¿qué van a pedir? Una biometría hemática, tiempos de coagulación. ¿Cuáles son los tiempos de coagulación? El TP, que es el tiempo de protrombina. El TPT, el tiempo parcial de tromboplastina, que este va a estar prolongado. Y el INR. Eso es lo que normalmente nos reporta cuando pedimos tiempos de coagulación. Y si nosotros tenemos un TP prolongado, vamos a confirmar el diagnóstico de hemofilia con el test del factor que creemos que está alterado. En este caso, doctor, que me preguntó, es el factor 8 o el factor 9. Se solicitan directamente y a ti te van a mandar un reporte con el nivel del factor, ¿sí? Y si te mandan el nivel del factor en 0.8, pues tú ya vas a saber de factor 8, tú vas a saber que que va a ser muy grave o grave, porque va a ser por debajo de 1 el porcentaje. O sea, a ti te van a dar, el laboratorio te va a mandar el resultado del porcentaje de actividad